La batalla de Kursk fue la continuación lógica de la batalla de Stalingrado, convirtiéndose en un momento clave de toda la Gran Guerra Patria. El año 1943 fue decisivo para todos los aliados de la coalición antihitleriana. Ese año, las tropas británicas y estadounidenses derrotaron a las unidades italo-alemanas en el norte de África, desembarcaron en Sicilia y en el sur de la península de los Apeninos, en el Teatro de Operaciones del Pacífico, liberaron la isla de Guadalcanal de los japoneses y comenzaron a desalojar otras islas de Oceanía. Pero los principales acontecimientos de 1943 se desarrollaron en el frente soviético-alemán, cerca de Stalingrado y Kursk. El cerco y la derrota del sexto ejército del mariscal de campo Friedrich Paulus en Stalingrado entre enero y febrero de 1943 inspiraron al cuartel general del Mando Supremo Soviético. Moscú decidió consolidar el éxito y lanzar nuevos ataques contra las tropas alemanas y húngaras para liberar toda la orilla izquierda de Ucrania y alcanzar el Dnieper. Durante la ofensiva de enero y febrero de 1943, el Ejército Rojo avanzó 700 kilómetros hacia el oeste, liberando Kursk, Belgorod y Kharkov. Sin embargo, pronto las tropas soviéticas tuvieron que abandonar de nuevo Belgorod y Kharkov y retirarse. Las razones fueron las dificultades en las comunicaciones, la escasez de municiones y combustible, y el agotamiento de los soldados y comandantes tras 3 meses de combates continuos. El mando soviético, inspirado por el éxito en Stalingrado, subestimó la capacidad de combate de la Wehrmacht, lo que le permitió avanzar de nuevo hacia el este en febrero y marzo de 1943 tras 2 potentes contraataques de flanco contra las tropas de los frentes suroeste y Voronezh. A finales de marzo de 1943 como resultado se había formado un saliente de hasta 150 kilómetros de largo y 200 kilómetros de ancho en la parte central del frente soviético alemán al oeste de Kursk. Conocido en la URSS como el saliente de Kursk y en Alemania como el balcón de Kursk. El prolongado de cielo primaveral obligó a ambos bandos a iniciar una pausa operativa de 3 meses, que aprovecharon para una planificación minuciosa y una preparación exhaustiva para la campaña de verano. Durante este tiempo, se transfirieron nuevas reservas desde la retaguardia a lo largo de ambas líneas del frente, se trajeron municiones, combustible y equipo nuevo, y las unidades, formaciones y asociaciones agotadas por batallas anteriores se pusieron en orden adecuadamente. Esto es lo que, por ejemplo, dijo muchos años después el monje Samuel, residente del monasterio Sabino Starosevsky en Svenigorod, que luchó cerca de Kursk de marzo a julio de 1943. No hay ningún tren de suministros prometido, y tenemos que alimentarnos de alguna manera, pedir patatas a la población, a los dueños, en forma blanda. Solo nos dijeron que nos subiéramos al sótano a buscar patatas. Todos los vagones eran estadounidenses, casi ninguno de los nuestros, incluso caminábamos, llevamos todo lo necesario y la comida. En abril y mayo, empezaron a llegar los coches, y luego empezaron a transportar soldados y otras cosas. Los aviones eran en su mayoría estadounidenses por aquel entonces. Los tanques eran nuestros, aunque no muchos. Yo estaba en la zona del Istmo, donde se concentraban fuerzas para un mayor avance, tanto de nuestro lado como del alemán. El historiador militar Valery Zamulin explicó a la agencia de noticias TASS que el trazado de la línea del frente a finales de marzo de 1943 durante la ofensiva prometía grandes beneficios tanto a las tropas del Ejército Rojo en el saliente de Kursk como a las fuerzas de la Wehrmacht que se les oponían, permitiéndoles lanzar ataques de flanco contra el enemigo. Y a mediados de marzo, tanto Moscú como Berlín llegaron a la conclusión de que los principales acontecimientos de la campaña de primavera-verano probablemente se desarrollarían cerca de Kursk. Según el historiador, el Führer quería resolver 3 problemas principales a la vez con una sola operación victoriosa en Kursk. Primero, estabilizar la línea general del frente oriental, de 2.200 kilómetros de longitud, en condiciones de grave escasez de personal. Segundo, interrumpir o posponer el desembarco de la Fuerza de Desembarco Angloamericana en Europa. Tercero, demostrar a sus aliados, Finlandia, Italia, Hungría, Eslovaquia y Croacia, entre quienes ya se habían comenzado a tantear opciones aceptables para abandonar la guerra, que tras la derrota en Stalingrado no todo estaba perdido todavía para las potencias del eje. Zamulin confía en que incluso en el caso de un éxito a corto plazo de la ofensiva alemana cerca de Kursk, estos problemas aún no habrían podido resolverse, la situación para Alemania era un punto muerto. Si los alemanes no hubieran llevado a cabo la operación, y si lo hubieran llevado a cabo, el resultado habría sido el mismo. No habrían logrado nada, afirmó. Los alemanes denominaron Operación Ciudadela a la ofensiva estratégica de verano de la Wehrmacht en las caras norte y sur de la cabeza de puente de Kursk. La eliminación del saliente de Kursk permitiría a la Wehrmacht recuperar la iniciativa estratégica, tras lo cual lanzarían una potente ofensiva sobre Leningrado y abrirían de nuevo paso hacia Moscú. El plan del mando alemán preveía 3 potentes ataques. El primero de ellos lo llevarían a cabo en la zona de Belgorod del cuarto ejército panzer del general Hermann Hotz y el grupo de ejércitos del general Werner Kempf, perteneciente al grupo de ejército sur, al norte del saliente de Kursk, cerca de Orel.
las fuerzas del Grupo de Ejército Centro, compuesto por el 9º Ejército del general Walter Model, debían atacar. Su misión consistía en capturar Kursk y unirse a las fuerzas del Grupo de Ejército Sur cerca de la ciudad de Schigri. De esta manera, se planeaba presionar al grupo soviético cerca de Kursk en un movimiento de pinza y empujarlo hacia otro punto crítico cerca de Kursk. Para apoyar la ofensiva desde Orel y Belgorod desde el oeste hacia Sudzha y Lvov, se planeó un ataque frontal del segundo ejército del general Walter Weiss. La ofensiva alemana en el saliente de Kursk comenzó el 5 de julio de 1943, y en pocas horas se hizo evidente que estaba totalmente desfasada de su cuidadosamente planificado plan. Unidades de los frentes de Voronezh, Stepa y Central del Ejército Rojo resistieron la furiosa embestida alemana y opusieron una tenaz resistencia. La fecha clave de la batalla de Kursk fue el 12 de julio de 1943. Ese día, la ofensiva de la Wehrmacht en la cara norte del saliente de Kursk finalmente perdió fuerza, y en su parte sur, en dirección a Belgorod, tuvo lugar la famosa batalla cerca de la estación de tren de Prokhorovka. La batalla de tanques en Prokhorovka no solo es la culminación de toda la batalla de Kursk y una de las batallas de tanques más grandes de la historia. En la batalla frontal entre el 5º Ejército de Tanques del general Pavel Rodmistrov y el 2º Cuerpo de Tanques Obergruppenführer Paul Auser, participaron cerca de 1000 tanques y cañones autopropulsados de ambos bandos. La zona de despliegue del ejército de Rodmistrov se encontraba en una situación extremadamente incómoda. A un lado, la llanura aluvial del río Sel, y al otro, la vía férrea. Como resultado, en 9 horas de intensos combates, 500 de los 642 vehículos blindados soviéticos que participaron en la batalla quedaron inutilizados. De ellos, 357 tanques y cañones autopropulsados fueron incendiados o destruidos, y el 5º Ejército Panzer solo pudo avanzar 2 kilómetros. En cuanto a las pérdidas alemanas en Prokhorovka, la historiografía rusa las estima en 300 vehículos blindados, y la historiografía alemana moderna, en 70 unidades de equipo. El campo Prokhorovskoye se convirtió en una auténtica rama del infierno en la tierra el 12 de julio de 1943. Los recuerdos de aquel terrible día los conoce el teniente técnico superior Grigori Penesko, quien posteriormente se convirtió en héroe de la Unión Soviética. Había un rugido tan fuerte que me oprimía los tímpanos, la sangre me corría por los oídos, un rugido continuo de motores, un traqueteo metálico, un estruendo, la explosión de proyectiles, un chirrido salvaje de hierro desgarrado. Disparos a quemarropa retorcieron torretas, retorcieron cañones, agrietaron blindajes, explotaron tanques. Las escotillas se abrieron y las tripulaciones de los tanques intentaron salir. Vi a un joven teniente, medio quemado, colgado del blindaje. Herido, no pudo salir por la escotilla, y así pereció. No había nadie cerca para ayudarlo. Perdimos la noción del tiempo, no sentimos sed, calor ni siquiera golpes en la estrecha cabina del tanque, narró el teniente. Y aunque la victoria en Prokhorovka les costó muy cara a las tripulaciones de tanques soviéticas del 5º Ejército de Tanques del general Pavel Rodmistrov, lograron lo principal: mantener la línea defensiva en Prokhorovka y obligar a los hombres del general alemán Paul Auser a regresar a sus posiciones originales. Para el 15 de julio, las tropas alemanas estaban completamente exhaustas en todas direcciones y se vieron obligadas a pasar a la defensiva. El 12 de julio de 1943 comenzó la operación ofensiva de Oriol, Operación Kutuzov, durante la cual las tropas soviéticas liberaron Oriol y Belgorod el 5 de agosto. En honor a la doble victoria, en la tarde de ese mismo día, por orden de Stalin, por primera vez en toda la guerra, se disparó un saludo en Moscú, 12 descargas de 124 cañones a intervalos de 30 segundos. Ya el 3 de agosto de 1942, comenzó la operación ofensiva estratégica Belgorod-Kharkov, Operación Rumiantsev, cuyo resultado fue la liberación de Kharkov y la derrota definitiva del grupo de tropas enemigas. La Operación Rumiantsev, fase final de la batalla de Kursk, consolidó el éxito estratégico del Ejército Rojo y creó las condiciones para su posterior avance hacia la orilla izquierda de Ucrania. Como escribió la agencia de noticia TASS, las pérdidas de las tropas soviéticas en la batalla de Kursk ascendieron a más de 863.000 personas, incluyendo muertos, capturados y desaparecidos, más de 254.000 soldados y comandantes. Las pérdidas totales de los alemanes superaron los 537.000 soldados y oficiales. La batalla de Kursk fue la mayor derrota estratégica del Tercer Reich, derrotó a la Wehrmacht y sus ambiciones ofensivas, marcando así un punto de inflexión en la Gran Guerra Patria. Quedó claro que la Alemania estaba perdiendo la guerra sin remedio en todos los frentes. Según el historiador Samulin, el factor moral también fue de gran importancia, como me contaron nuestros soldados de primera línea. En la primavera de 1943 no estaban completamente seguros de su victoria. Tras la batalla de Kursk, ya no les cabía ninguna duda de que se había producido un punto de inflexión en la guerra, de que nuestro país derrotaría definitivamente a los invasores fascistas y llegaría a Europa, añadió.